Bueno, muy buenas tardes a todas y todos. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Conversaciones para la Educación de Fundación Caserta y parte de Filantropía Cortés Solari. Es un gusto ver siempre que nos acompañen, que se den el tiempo, que de distintos países de Latinoamérica, especialmente los profes en red de la octava versión, se desafíen a poder actualizarse en temas educativos de vanguardia. Queremos saludar especialmente a los profes en red de la octava versión de Chile, Argentina, Uruguay, Bolivia, Perú, Colombia, Cuba, Venezuela, Costa Rica y México. Estamos muy felices de que estén acá, que nos acompañen hoy en un tema tan relevante que es la innovación pedagógica, la tecnología y la innovación pedagógica. Sabemos que este tema, tanto la inteligencia artificial como la innovación pedagógica son temas relevantes en este tiempo que requieren hacer un doble clic y seguir profundizando. Para eso tenemos unos invitados de vanguardia, una dupla. Por primera vez en esta temporada tenemos a dos profesores. Ellos son Alberto y Mario Herraez, conocidos como los E-Twins. Ellos son hermanos gemelos galardonados a nivel internacional por su destacada labor en el campo de la educación. Los gemelos Herraez, como ellos se denominan, han forjado gran parte de su trayectoria en Estados Unidos, donde vivieron durante una década y se convirtieron en referentes educativos a nivel mundial. El año 2021, la revista EdTech los incluyó entre los 30 influyentes en tecnología educativa de K12 a seguir el año 2021. Al año siguiente, Alberto y Mario fueron reconocidos por ISC en su investigación de Big Data como el TEP 75 de Disruptor of 2021, ubicándolos entre los 75 educadores más influyentes del mundo. Además, ISTE les otorgó el premio 20 to Watch Award el año 2021, reconociéndolos como dos de los 20 líderes educativos emergentes más destacados a nivel mundial. El año 22, NetTech Digest incluyó en su lista como los 100, dentro de los 100 influencers. Cuéntenme, Alberto y Mario, ¿cómo están? ¿Desde dónde conectamos? Muy bienvenido a Conversaciones para la Educación del siglo XXI. Hola Carolina y hola a todas las personas que están aquí con nosotros virtualmente. Pues ahora mismo nos encontramos en España. No sé si alguno de ustedes han estado en España, pero yo me encuentro en Valladolid y Mario se encuentra en Salamanca, justo al norte de Madrid. Dos bellas ciudades, ¿verdad, Mario? Sí, y bueno, como comentábamos justo antes de empezar a grabar, ahora estamos en España, pero si hubiésemos tenido esta conversación antes o incluso un poquito después, pues nos podríamos haber encontrado en Estados Unidos porque andamos ahí con una pierna en cada lado del Océano Atlántico. Genial. Bueno, esas son una de las bondades de la tecnología, que podemos conectar con diferentes lugares de nuestro hermoso planeta. Vamos a partir de lleno con preguntas en el ámbito de lo que es la inteligencia artificial en el mundo actual. Y quiero ir con una pregunta que tiene que ver con el impacto que esta revolución está generando en la sociedad. ¿Cómo creen ustedes que la IA o inteligencia artificial está impactando nuestra sociedad en los últimos años? Bueno, realmente es un cambio que va a llegar a revolucionar porque está permeando un poco en todas las capas de la sociedad. Nosotros siempre que hablamos de inteligencia artificial en la sociedad, en nuestra realidad actual, lo asimilamos muchísimo al uso de Internet. Sobre todo en su evolución y en su democratización, que creo que es la palabra perfecta para hablar un poco de lo que ha pasado con la inteligencia artificial en estos últimos años. Se ha democratizado, se ha abierto. Y como pasó con Internet, antes de los años 2000, pues lo que ha pasado con la inteligencia artificial es que empezó siendo una tecnología de nicho, es decir, que estaba utilizada por ingenieros, por personas del campo que se dedicaban a trabajar con este tipo de tecnología y en su evolución pues se ha convertido en una tecnología ecológica, es decir, que llega a todos los puntos de nuestra sociedad y cambia todas las industrias. Como vimos en Internet, ha llegado a todos los puntos y bueno, yo creo que no podemos imaginarnos iba a decir un día, sino un segundo, un minuto sin internet y esto va a pasar ahora y en el futuro con inteligencia artificial también.
Yo estoy 100% de acuerdo y es algo como ha comentado Alberto, va a permear en todas las capas de la sociedad y en todas nuestras acciones. Igual que la tecnología ahora está en nuestro día a día, en muchísimas acciones que hacemos, tanto en el ámbito profesional como en el personal. Yo creo que ya no nos podemos imaginar un mundo sin tecnología, sin Internet, por seguir por el camino que ha explicado Alberto. Entonces, inteligencia artificial realmente la llevamos utilizando mucho más tiempo del que nosotros pensamos. Por ejemplo, cuando estoy escribiendo un email y me da esa opción de autocompletar la frase, o cuando estoy, esas, digamos, herramientas o plataformas que me ayudan de alguna manera o me ayudaban de alguna manera a completar algún tipo de actividad o de task que yo tenía que hacer, eso ya era inteligencia artificial. Obviamente no tan espectacular, no era tan vistosa como la inteligencia artificial generativa, que ahora mismo está democratizada y tenemos todo el acceso, pero nosotros llevamos utilizando inteligencia artificial de una o de otra manera desde mucho antes de lo que nosotros pensamos. Pero desde hace 2 años, de noviembre del 2020, lo que explica Alberto, se ha democratizado esa inteligencia artificial, 2022, se ha democratizado y ahora esa inteligencia artificial generativa y ahora ya todo el mundo tiene acceso a este tipo de herramientas. Entonces ahora, claro, no hemos tenido ese choque de realidad de ahora esto está aquí, ni nos lo esperábamos que llegase tan pronto y ha cambiado muchas cosas, muchísimos ámbitos y también en el que estamos, que es en el educativo. Sí, hablando de este choque, solo por puntualizar, una experiencia personal, yo me acuerdo la primera vez que utilicé inteligencia artificial generativa hace algunos años y tuve la misma sensación de cuando utilicé Internet, de esto no puede ser posible, o sea, no puede ser que esto esté funcionando de esta manera. Yo creo que nos ha pasado un poco a todos el choque este de no me puedo creer que esta tecnología exista y que yo tenga acceso a ella. Sin duda, sin duda. De hecho, mientras conversamos, la inteligencia artificial sigue aprendiendo y regenerando temas. Ustedes tienen una publicación que fue lo que a mí me atrajo a poder gestionar esta invitación, que salió hace muy poco en Educación 3.0, el 7 de mayo de este año, donde ustedes señalan ChatGPT ha puesto en tela de juicio muchos aspectos de nuestro sistema educativo que estaban obsoletos. Respecto a esta declaración tan interesante, ¿cómo ven ustedes que este chat GPT, dentro de lo que es la inteligencia artificial, está poniendo en tela de juicio los sistemas educativos a nivel global, a nivel local? Cuéntenos cómo ven ese tema que publicaron en esta revista. Pues yo creo que, bueno, podríamos estar aquí horas, ¿no? Hablando de cómo ha podido revolucionar o cambiar la inteligencia artificial generativa en nuestro sistema educativo. Pero nuestro pensamiento, lo que nosotros de verdad pensamos es que hasta ahora no había habido una revolución en nuestro sistema educativo. O sea, nosotros heredamos el sistema educativo prusiano, que muchos de vosotros me imagino que habrá oído hablar de él, que es el sistema educativo que surge en Prusia a fines del siglo XIX y que, digamos, todos los sistemas educativos occidentales beben de él. O sea, son inspirados y es una evolución de este cambio, de este sistema prusiano que nació a fines del siglo XIX. Y durante todos estos años lo único que hemos estado haciendo realmente es añadir capas de tecnología a este tipo de procesos. Es decir, antes los apuntes al estudiante, las notas, se las dábamos en papel, ahora las ponemos en la nube. Pero realmente es un cambio de proceso. La respuesta es no. Hemos añadido tecnología para a mejorar nuestra productividad, para mejorar los procesos, para que sea más fácil, pero realmente no hemos hecho un cambio total, profundo de los procesos y de la estructura de nuestro sistema educativo. Y nosotros pensamos que es hasta ahora que la inteligencia artificial generativa nos ha puesto delante del espejo por primera vez. ¿Por qué? Porque ha ido a impactar en uno de los puntos más importantes o quizás el más importante de la educación, que es la evaluación. Es decir, ahora con esta inteligencia artificial ya no podemos seguir evaluando de la misma manera que evaluábamos antes. Y nosotros tenemos una frase que es dime cómo evalúas y te diré cómo enseñas. Pues en el momento en el que cambiamos la evaluación, también nos va a hacer cambiar ese proceso de enseñanza-aprendizaje, porque ya no podemos evaluar los Googleable Facts que nosotros llamamos, que es el hecho de esos conocimientos, esos saberes básicos que puedes encontrar en Google con una búsqueda. Ahora ya vamos a tener que cambiar la evaluación, cambiar estas herramientas de evaluación para que nuestros estudiantes no simplemente contesten con una palabra o con una frase, sino que con esa información que ya les hemos dado, tendrán que resolver un problema, tendrán que dar respuesta a algo que les hayamos preguntado y resolver algo en concreto. Pero ya no nos vale evaluar de una manera tan específica porque ahora con la inteligencia artificial y con el acceso que tienen nuestros estudiantes a esta inteligencia artificial generativa, ya puede contestar y dar respuesta a muchas de estas preguntas y muchas de estas formas de evaluar que teníamos antes.
Y yendo a este punto que es bien interesante, especialmente pensando en nuestra audiencia, que son los profes en red, egresados y los actuales que se están formando, ¿cuáles ustedes creen que son las principales ventajas de utilizar sistemas de evaluación basados en inteligencia artificial? Yo creo que, bueno, de ventajas podríamos sacarle muchas. La inteligencia artificial al final va a venir a impactar a todo el proceso evaluativo y sobre todo a lo que nosotros queremos y cómo vamos a evaluar. Y esto, como ha dicho Mario, va directamente a la línea de flotación de toda pedagogía que nosotros estamos usando en el aula, todo tipo de metodología. En este sentido, esta evaluación más centrada en inteligencia artificial o en elementos que a lo mejor la inteligencia artificial no cubre, nosotros creemos importante, siempre decimos, en basarnos en el proceso y no en el resultado final. Al final, anteriormente, durante muchísimos años, en el sistema educativo alrededor del mundo, hemos tendido a evaluar el resultado final, el producto final. Es decir, si nosotros hacemos un podcast con nuestros estudiantes de quinto, muchas veces tendemos a evaluar este podcast. Bueno, este podcast a lo mejor ha quedado devaluado o no tiene tanta importancia con la llegada de la inteligencia artificial, que va a llegar al punto en el que puede crear estos productos por sí misma o puede ayudarte de cierta manera a crear estos procesos. Entonces, vamos a tener que evolucionar y desviarnos un poco a evaluar los procesos, es decir, cómo hemos llegado al punto de creación de podcast, qué hemos aprendido, saberes básicos, qué habilidades hemos desarrollado, pensamiento crítico, creatividad, resolución de problemas, si hacemos un grupo, colaboración, empatía, liderazgo, es decir, hay un montón de elementos alrededor de este cambio de paradigma en la evaluación en la que nos indica que el camino a seguir en este caso siempre es centrándonos en el proceso y dejando un poco atrás el producto, ya que este producto va a ser impulsado o directamente creado al 100% por una inteligencia artificial, ya sea generativa o a cualquier herramienta de deep learning o machine learning, pues tienen esta habilidad de crear productos, entonces tenemos que centrarnos mucho más en el proceso. Perfecto, entonces, si bien entiendo, Alberto, tú te estás refiriendo que aquí hay que hacer un cambio de enfoque. Si bien actualmente está todo enfocado en obtener una meta, hay que dar más fuerza al proceso que a la meta. Y en ese sentido, ¿cómo ustedes creen que la inteligencia artificial podría ayudar a los profesores a poder proporcionar en ese proceso que ustedes mencionan una retroalimentación más efectiva al estudiante? Yo creo que la inteligencia artificial y tecnología en general ayuda mucho a la evaluación en cuanto a los puntos de datos que nosotros podemos obtener de los estudiantes. Es decir, cuando nuestros estudiantes completan algún tipo de actividad en una plataforma o algún tipo de aplicación que esté, digamos, potenciado por inteligencia artificial, vamos a tener más puntos de lo que está haciendo el estudiante. Por ponerte un ejemplo, lo hacen en un LMS. En este LMS van a tener a qué hora están conectados, cuánto tiempo han pasado en la actividad. Incluso hay muchos LMS potenciados por inteligencia artificial que te dicen en qué parte de la actividad les ha costado más, les ha costado menos. Te dan incluso actividades a seguir para reforzar estas partes. Es decir, que la evaluación ya no es simplemente el resultado final, que nosotros obtenemos que es la respuesta a 7 preguntas, sino que obtenemos una serie de datos entre medias que nos pueden ayudar mucho a nuestra evaluación. Como he comentado, podemos ver en qué pasos en concreto le ha costado más, le ha costado menos, cuánto tiempo ha estado por pregunta, por ponerte un ejemplo así muy, muy facilito, pero al final ya no obtenemos un solo dato, que es el producto final, como ha comentado Alberto, sino que durante ese proceso obtenemos una serie de datos debido a que tenemos tecnología dentro de este proceso de evaluación. Y luego con la inteligencia artificial lo que estamos empezando a ver es que ya en este proceso lo que antes hacíamos con la tecnología es que grabábamos y obteníamos muchos datos de este proceso. Ahora con la inteligencia artificial lo que estamos haciendo es nos analiza esos datos y nos da pasos a seguir para reforzar al estudiante durante estos procesos. Imagínate que mi estudiante tiene que contestar una prueba de 10 preguntas. De estas 10 preguntas falla 6. Entonces, ya tengo 6 puntos en los que yo puedo ver cómo el estudiante ha fallado. Pues ahora con esta nueva inteligencia artificial me va a indicar esos 6 puntos, en qué parte del proceso esos 6 puntos específicos ha fallado y además me va a generar nuevos ejercicios y nuevas actividades para poder ayudar al estudiante y reforzar esos 6 puntos en los que ha fallado. Es decir, que ya
ya no es tan importante el final, que sí, pero también es muy importante toda la recogida de datos durante este proceso y luego también qué hago después para ayudar al estudiante en esto que ha fallado en concreto. Sobre todo por puntualizar eso, Mario, la inteligencia artificial ha venido a mejorar muchísimo la productividad del docente. Yo creo que todos entendemos, los docentes entendemos perfectísimamente lo que tenemos que hacer. Entendemos muchas veces que tenemos que hacerlo, pero al final el día tiene 24 horas y el tiempo es limitado. Nos podemos alargar todo lo que queramos, pero al final el día pues tiene que concluir en algún punto. Muchos docentes que nos estarán viendo ahora mismo seguro que saben de lo que hablo, el hecho de que empiezas a trabajar y bueno, tienes que ver en qué usas tus horas que tienes para trabajar, porque no puedes llegar a todo. Como estaba mencionando anteriormente, Mario, seguro que estos datos, estos elementos que podemos recoger dentro de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje basados en la evaluación, es algo que a lo mejor muchos de ellos ya estarán haciendo, pero que uno, a lo mejor no tengo la capacidad de recoger tantos datos y dos, de analizarlos, ese tiempo para analizar y de ese análisis pues sacar unos ejercicios, unas tareas, unos proyectos más centrados, personalizados, individualizados a las necesidades de los estudiantes. Yo creo que la inteligencia artificial ha venido a eso, a potenciar un poco lo que ya estamos haciendo, darle ese ayudante extra que puede ser al profe para llegar a esos lugares donde sabemos que tenemos que llegar, pero que por tiempo o por otro tipo de limitaciones, pues no podemos. Excelente mirada y una inquietud respecto a ese punto. Se ha comentado mucho este dilema respecto al uso ético de la inteligencia artificial. Me refiero al tema, por ejemplo, desde el estudiantado, el plagio, los riesgos que existen con respecto a evitar ese plagio. ¿Qué estrategias ustedes consideran que pueden ser efectivas para poder también acompañar este proceso de acompañar estudiantes en el tema del uso ético de la inteligencia artificial? ¿Cómo ven ese punto que es bien álgido acá, especialmente en Latinoamérica? Pues yo creo que tengo malas noticias para los profesores que nos estéis viendo. No existe ninguna herramienta para determinar si un estudiante lo ha copiado o ha hecho plagio o no ha hecho plagio. Ayer estaba leyendo justo un artículo de una universidad prestigiosa de Estados Unidos en el que hablaba que después de una investigación se ha determinado que en estos instantes no existe una tecnología en la que nos pueda decir si el estudiante lo ha utilizado o no. Es decir, sí existen, pero fallan demasiado. Entonces, no podemos confiar en ellas. Y la única respuesta es lo que he dicho antes, cambiar la evaluación. A lo mejor, imaginaros que yo le pido al estudiante que me haga un ensayo de 5 párrafos sobre la caída del Imperio Romano, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a hacer el estudiante? Va a ir a la inteligencia artificial y me va a decir, escríbeme un ensayo de 5 párrafos como si fueses un estudiante de 6º grado sobre la caída del Imperio Romano. Y tú no vas a saber si lo hace con la inteligencia artificial o no. Lo puedes sospechar, pero realmente no existe una manera de saberlo al 100%. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Y es el punto que comentaba antes. Tenemos que cambiar la evaluación. Quizás no le tenemos que pedir que escriba los 5 párrafos, pero hay otras maneras muy diferentes. La inteligencia artificial va a fallar. Entonces yo como maestro puedo ir a la inteligencia artificial generativa y hacer esa misma acción. Decirle, escríbeme 5 párrafos como si fuese un estudiante de 6º grado o de sexto sobre la caída del Imperio Romano. Y le doy esos mismos párrafos a los estudiantes y les digo, ahora esto es lo que me da la inteligencia artificial, mejóralo, porque hay muchos fallos. Entonces el estudiante lo que hace es el proceso contrario y en vez de escribirlo, lo que hace es mejora ese producto que ya me ha dado la IA generativa. Lo cual es bueno por 2 razones. Número 1, hace el proceso mental contrario, es decir, ahora con este producto, ¿cómo lo puedo mejorar? Y número 2, les estamos enseñando y entrenando a cómo utilizar la IA generativa. Porque uno de los grandes fallos que tienen tanto maestros como estudiantes es que utilizan la IA y el producto final como si fuese algo que no tiene ningún tipo de fallo. Es decir, le pregunto, Mm. le pongo el prompt, lo copio y lo pego. Es erróneo, es simplemente un punto de partida a lo que tú tienes que hacer. En vez de empezar con una hoja en blanco, empiezas con ese ensayo de 5 párrafos o empiezas con una rúbrica que te ha dado o con un texto, pero eso no es el producto final y no significa que esté bien, sino que ya partimos de algo básico, pero tenemos que cambiarlo y tenemos que adaptarlo a nuestras necesidades. Entonces, también le estamos enseñando a los estudiantes cómo utilizar la IA generativa de forma correcta. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es ser un poco más creativos, cambiar esta forma en la que tenemos nosotros de evaluar o incluso de pedir a los estudiantes que hagan las actividades o las diferentes pruebas y cambiar la evaluación y la forma en que estábamos haciendo las cosas.
Una evaluación que nosotros siempre recomendamos que sea un aprendizaje basado en proyectos o aprendizaje basado en problemas. Es decir, algo que tú necesites una información que probablemente la saques de una inteligencia artificial generativa y la apliques para resolver un problema. Por poner un ejemplo rápido, imaginad que anteriormente preguntábamos las fases de la luna en un examen. Bueno, es tan fácil como que el estudiante va a ir a la inteligencia artificial generativa, el chatbot que elijáis, y va a escribir, dame las fases de la luna, ordénamelas. Es muy fácil. ¿Por qué no evolucionamos a un proyecto, un problema como vamos a crear una base de humanos en la Luna? Va a utilizar energía solar. De esta manera tenemos que predecir las fases de la Luna para dónde va a dar el Sol y cuándo para recoger esta energía solar. Es decir, eso no te va a resolver una inteligencia artificial en el punto que hoy día, en 2024, están desarrolladas. Entonces, ellos probablemente utilicen la inteligencia artificial para sacar las fases de la Luna, pero van a aplicar todo lo que han aprendido y todo el conocimiento que les da la inteligencia artificial para aplicarlo directamente y resolver el problema de establecer recoger energía a base de paneles solares en una base humana en la Luna. Es decir, tenemos que ser un poco más creativos y toda la información que nos da esa inteligencia artificial tenemos que siempre aplicarla y no esperar que sea el producto final, como hemos dicho, o sea, el ensayo de 5 párrafos, sino que vamos a la base humana de la Luna y vamos a ver todo lo que han hecho, pues pensamiento crítico, resolución de problemas, creatividad. Al final hay muchos elementos que se aplican y que al final en la base de la Luna es lo menos importante, sino todo el desarrollo y el pensamiento que han desarrollado durante este tiempo, cómo han aplicado Es un la proyecto que tú información hiciste, que ¿verdad, recogen. Alberto? O sea, lo has puesto de ejemplo porque lo hiciste esto en el aula este. Sí, eso hice yo en el aula, sí. Excelente. Yo lo que veo ahí en estas ventajas que ustedes mencionan, eh, el vacío quizás está en la formación de los docentes para poder implementar todas estas prácticas, todos estos proyectos, el ABP, el aprendizaje basado en proyectos, ya es un tema que está circunscrito al ámbito pedagógico. No obstante, no es parte aún de la formación docente a nivel curricular latinoamericano, no sé, en España. ¿Cómo podríamos acelerar esto de poder formar a los docentes en inteligencia artificial para que puedan aprovechar estas ventajas? ¿Y cómo creen ustedes que esta formación podría también dar mayor tiempo para que el profesor tenga espacios de bienestar, que es uno de los temas que nosotros estamos promoviendo, que el tener espacios de bienestar es importante para un profesor para poder llegar bien al aula y poder conectar bien con sus estudiantes? Cuéntenos acerca de lo formativo. Si quieres, Mario, voy a hacer un pequeño apunte y ahora te dejo. No, solo quería decir que nosotros tenemos la suerte de viajar alrededor del mundo formando a docentes y vemos las realidades y muchas veces se entiende que los profesores no hacen algo, pero es que no hacen porque nadie les ha enseñado. Y yo creo que eso es algo a resaltar, que poner en valor esta formación, porque al final los humanos naturalmente, que nuestra naturaleza está en cuando nos sentimos incómodos, volver a nuestro área de confort, ¿verdad? ¿Cuál es el área de confort de los maestros? Pues, el área de confort de maestros es hacer lo que han vivido antes. Normalmente nos encontramos que muchos maestros han estado como estudiantes antes en un sistema que utiliza una base memorística, una base de producto final. Entonces, ¿qué van a reproducir cuando llegan al aula? Pues su experiencia previa porque no conocen nada mejor. Entonces, nuestra función como formadores o los gobiernos tenían que hacer esa función de sacar a los profesores de esa zona de confort, pero siempre con un acompañamiento, porque ya volvemos a este rechazo de ser nuestra forma de confort si no se hace bien o si no se acompaña, se apoya, tanto pedagógicamente también como emocionalmente, que es súper importante. Y ahora, Mario, lo siento, quiero hacer este pequeño apunte porque es importante poner en valor Me encanta. que muchas veces no hacemos las cosas porque no sabemos, no porque no queramos. Y yo creo que muchos profesores quieren, pero les falta tender ese puente al cómo. Y bueno, yo creo que has tocado muchos puntos, Carolina, de el que podemos, muchos hilos que tirar, y a mí se me ocurren, yo creo, dos por llevarle un punto al punto de vista más teórico. ¿Verdad? Es la preocupación que hay por el skill gap en este tipo de nuevas tecnologías. El skill gap, por explicarlo para todos aquellos que no lo sepáis, es la diferencia entre lo que sé hacer y lo que tengo que hacer. Es decir, yo imaginaros qué habilidades necesito
para ser un buen maestro es versus, en contraposición, de las habilidades que tengo en estos momentos. Es decir, qué habilidades tengo que cambiar y mejorar para poder llegar a ese punto. En este caso, con la inteligencia artificial, es en el momento en el que estoy ahora, qué tipo de formaciones, habilidades, etcétera, tengo que desarrollar para poder llegar a un punto en el que yo pueda ser capaz de utilizar la IA generativa o cualquier pedagogía activa o metodología activa dentro de mi aula. Entonces, ese gap, esa división, esa apertura que hay es desde donde estamos a donde tendríamos que llegar. Entonces, con estas nuevas tecnologías cada vez este gap se va a ir haciendo más grande, porque son tecnologías que cambian muy rápido. Y si no nos damos prisa y si no hay una formación más o menos no rápida, pero bien hecha de este tipo de tecnologías, vamos a llegar a un punto en el que va a avanzar mucho más rápido y nosotros como sistema educativo nos vamos a quedar atrás, que es lo que nosotros pensamos que ya está pasando. Y luego también lo podemos relacionar con el time lag, que es lo mismo, que antes hablábamos de la brecha de habilidades, ahora podemos hablar de la brecha de tiempo. El time lag es esa diferencia de años, de meses, esa diferencia de tiempo en el que nosotros como sistema educativo cambiamos y nos adaptamos. Contra más rápido nos adaptamos, tenemos una adaptabilidad mayor, más éxito vamos a tener como sistema educativo. Entonces, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, la adaptabilidad y los time lags más cortos en todo el mundo son del sistema educativo de Singapur y de Estonia, que da la casualidad que son los dos sistemas de referencia ahora mismo alrededor del mundo. Entonces, ya no es solo importante la brecha de habilidades que tenemos que cerrar con formación de los maestros, sino también es la brecha del tiempo que estamos creando en contraposición con nuestros sistemas educativos que son más ágiles y que ya están manos a la obra con este tipo de formación de inteligencia artificial. Y al final no hay que olvidar que vivimos en una sociedad global, nos guste más o menos, y probablemente los estudiantes que se gradúen del sistema educativo chileno, en algún momento un gran porcentaje de ellos tendrán que competir globalmente por un puesto de trabajo con un estudiante que salga del sistema educativo de Estonia o el sistema educativo estadounidense. Entonces, al final, yo creo que aquí en España, alrededor del mundo, tenemos esa necesidad de acortar esa brecha de habilidad que existe con otros sistemas educativos. Y por ir un poco más a ejemplos específicos, Carolina y todas las personas que nos están escuchando y viendo hoy, creemos que hay que hacerlo desde un plan a largo plazo siempre. Es decir, nosotros normalmente sí que hacemos formaciones puntuales, pero lo que hacemos normalmente es establecer un plan a largo plazo en el que existe una idea, un objetivo final y un punto de inicio. Es decir, siempre es muy importante ver dónde estamos, dónde queremos llegar y construir desde ahí un plan formativo, tanto sea una institución como un sistema educativo, como cualquier tipo de universidad. Ahora mismo lo que estamos viendo muchísimo son formaciones aisladas, tanto de inteligencia artificial como de ABP o otro tipo de corrientes innovadoras, sino formaciones aisladas eh, que no, que no están dentro de un plan a largo plazo ni que tienen una justificación ni un objetivo, sino hago esta formación, hago esta otra, pero ¿qué es lo que quiero llegar? Entonces, yo creo que es un poco lo que tenemos que hacer un plan a largo plazo e intentar apoyarnos en expertos en el campo que saben dar estas formaciones y sobre todo, aparte de esto, ser muy autodidacta. Y ahí viene el punto que ha dicho Carolina, este balance entre trabajo y vida personal que es súper importante. Claro, de hecho, hay estadísticas que hablan de que casi el 50% del tiempo que un maestro trabaja no está dedicado a la enseñanza directa o a la interacción directa con estudiantes. O sea, está dedicado a contestar emails a padres, está dedicado a planificación, a evaluación, a reuniones. Es decir, si tú lo piensas, que el A 50% formaciones que no están dentro de un plan formativo a largo plazo y lógico, con unos pasos, que es lo que decimos anteriormente. Siempre estamos a favor de la formación, pero tiene que tener una lógica y tiene que tener un objetivo. Y pues si nos queremos formar en inteligencia artificial, estamos aquí que no sabemos nada, nuestro objetivo final es que simplemente en el aula, vale, ¿qué pasos tenemos que dar? O sea, ¿cuál es el plan? ¿Cuál es la timeline? Pues vamos a 6 meses, 8 meses, 12 meses, 24. Al final, establecer un plan a largo plazo en el que también el docente vea que todo el tiempo que está invirtiendo en formación tiene un resultado y hay un porqué detrás. No es una formación por cubrir las horas de formación de la institución, que eso lo vemos bastante. Y yo creo que también dentro de esta formación o este cambio
de paradigma o de las instituciones, nosotros siempre lo dividimos en tres pilares fundamentales o tres partes. Parte número uno es el equipo directivo. Es decir, nosotros como equipo directivo, como persona que toma decisiones dentro de una institución, que puede ser de un centro educativo o ya más a nivel regional o nacional, antes de que mis maestros, de que los profesores, docentes empiecen con la inteligencia artificial, tiene que haber algún tipo de marco, tiene que haber algunas guidelines, tiene que haber algún framework, un marco teórico, qué hacer y qué no hacer. O sea, yo que necesito por unas barreras más éticas en este uso de la inteligencia artificial. ¿En qué la quiero utilizar? ¿Cómo quiero que mis estudiantes lo utilicen? ¿El qué vale y el qué no vale? Entonces, eso es muy importante delimitar. El punto número dos es lo que tú comentabas, Carolina, de la productividad de los maestros. Es decir, es la formación para que lo que antes tardabas 1 hora, 2 horas, tardes 10 minutos en hacer. Como por ejemplo, creación de rúbricas. A nosotros nos encantan las rúbricas y nos parece una forma de evaluar. Nos parece de los pocos instrumentos o herramientas de evaluación para una evaluación competencial, que es tan importante ahora. Antes podía estar media hora, 1 hora para crear una rúbrica. Ahora con la inteligencia artificial en 5 o 10 minutos puedes crearla. Entonces son todos esos temas de productividad que nos van a dejar, uno, tener vida, ¿no? O sea, tener ese bienestar social o con tu familia, con tus amigos, con quien sea, que es súper importante. Y número dos, también dentro de tus horas de trabajo, dedicar tus horas realmente a lo que es importante, que son los estudiantes. Somos maestros para impactarles a ellos y para hacer, ¿no? Para estar con ellos. Y la número tres es la literatura de la inteligencia artificial, de AI literacy, que es el uso de la inteligencia artificial por parte del estudiante. Y no es simplemente que utilice una herramienta, yo pongo un prompt, creo una imagen o me crea un texto, no. Es muy importante que los estudiantes sepan también cómo funciona ese chatbot, esa maquinita con la que están interactuando, qué hay detrás para que les dé eso. Es decir, cómo ha sido entrenada, a qué base de datos va, qué está haciendo con los datos que estás poniendo ahí. Es decir, hay una serie de cosas, tanto éticas como a nivel más técnico, que los estudiantes deben saber, porque inteligencia artificial va a ser su día a día de aquí a, iba a decir 10 años, pero 3, 2, 5 años, va a ser su día a día. Entonces tienen que saber también qué hay detrás de ese chatbot con el que están interactuando. Y con respecto a esto que mencionas tú del día a día, de que esta revolución ya está andando, ya fue y hay que actualizarse, ¿qué tipos de programas? Y viendo que hay profesores que nos están escuchando y que deben tener hambre de poder acceder a estas oportunidades. Entonces, ¿qué tipo de programas de reskilling y upskilling existen actualmente para apoyar la formación docente en inteligencia artificial? Y si pudieran señalar los lugares, genial, así los profes en red pueden acceder a través de esta conversación. Bueno, yo creo que hay varios importantes. En español hay poquitos, tengo que decir. Yo nos haría autopromoción, pero tampoco, ¿no? Nuestras formaciones privadas estarían bien, pero luego si quieren ir un poco más abierto y gratuito, para mí uno de los mejores cursos que yo he hecho de inteligencia artificial no está en relación con educación, es el de LinkedIn. En la plataforma de LinkedIn hay si no me equivoco, LinkedIn Courses o algo similar a eso. Si tú buscas cursos de LinkedIn, es una plataforma en la que hay un curso que está co-creado por, creo que es LinkedIn, ChatGPT y Microsoft, las tres plataformas. Y, exacto, OpenAI. OpenAI, no, sí, OpenAI, Microsoft y LinkedIn. Y la verdad es que es un curso que es de los que más me ha gustado a mí. Aprendí un montón de cómo funciona la inteligencia artificial generativa y de los cambios que requiere y es completamente gratuito. Sí, eso más para el reskilling, para empezar un poco de cero. Si buscamos un upskilling, yo recomendaría Teach AI, que es Teach AI es una iniciativa que es una de las más potentes alrededor del mundo, que está Esti, está Khan Academy, está OpenAI. Es decir, que se han juntado un montón de actores principales en el mundo EdTech y han dado un poco de forma a lo que es AI, han dado un poco de forma tanto más en cuanto a leyes, pero también a cómo aterrizarlo en el aula. Entonces, Teach AI es una página web, teachai.com, creo que es, .com, que tiene un montón de materiales y un montón de elementos para aprender muchísimo más sobre inteligencia artificial y cómo llevarla al aula. También un currículum que nos gusta mucho es el de Code, code.org, que también es un currículum súper interesante, completamente gratuito, todos los tres que hemos mencionado, ¿vale?
que en el currículum de Code te enseña muchísimo sobre inteligencia artificial y también es una herramienta que para alfabetizar a los estudiantes. Los estudiantes pueden tener acceso completamente gratuito y hay un montón de cursos en el que ellos pueden tomar de forma muy divertida, muy gamificada, para que ellos aprendan un poco los entresijos de la inteligencia artificial y cómo funciona. Entonces yo creo que esas tres, Y bueno, luego, cuatro. sí, vamos también al upskilling porque para diferenciar, no sé, me imagino que todo el mundo lo sabrá, ¿vale? Pero reskilling es que estás, digamos que cambiando tu set de habilidades, ¿no? Es decir, que estás adquiriendo nuevas habilidades y el upskilling. Sí, y el upskilling es que esas habilidades que ya tienes es mejorarlas, es decir, es un poco más técnico. Podéis ir a la plataforma de Microsoft Learn, como aprender, Microsoft Aprender, y hay un montón de cursos que son un poco más técnicos quizás. También hay para maestros, pero también hay más técnicos a nivel de inteligencia artificial y también hay inteligencia artificial en educación. Que también lo podéis tomar y todos estos que os hemos dicho son gratuitos. Luego hay muchos de pago, pero bueno, teniendo tanto acceso a estos gratuitos, yo creo eh, que Genial, vamos a ir dejando todo lo que ustedes señalan acá abajo de la conversación para que los profes puedan acceder fácilmente y puedan seguir motivándose, indagando sobre este nuevo rol docente del siglo XXI. En esta parte de la conversación, ya casi al final, nosotros dejamos un espacio que se llama Otra cosa con guitarra, donde los mismos profes en red de la plataforma, de la versión actual, que en este caso sería la octava, nos comparten sus inquietudes y sus preguntas dirigidas a ustedes. Entonces voy a leer las que alcanzamos para ir respondiéndolas. Ustedes dos se van dando el pase. La primera pregunta es, Rosa María García Ortiz. Ella dice, ¿cómo puede la inteligencia artificial personalizar la educación para adaptarse a las necesidades individuales de los estudiantes y mejorar su experiencia de aprendizaje? Bueno, yo creo que este es el punto fundamental y la piedra angular en el que se va a desarrollar ya tanto la inteligencia artificial dentro de educación como ya el sistema educativo en general. Al final, en el mundo ideal, todos nos imaginamos un sistema educativo creado en torno a cada estudiante, es decir, que haya un sistema, un aprendizaje que vaya directo a las necesidades, el background, la forma de aprender, necesidades educativas especiales, específicas, es decir, que todo se personalice, individualice para dar respuesta a esas necesidades. Yo creo que eso es el mundo perfecto en el que nos imaginamos que cada estudiante tenga su burbuja, en el que sea un sistema educativo propio y que nosotros metamos una lección que nosotros estamos haciendo y que la individualice a cada uno de los estudiantes. Yo creo que este es el mundo perfecto en el que se cubrían. pues, el futuro es que tú haya una maquinita en la que los estudiantes hagan un pretest y que les aparezca cómo aprenden, en qué nivel están, etcétera, etcétera. Y luego cuando tú pones una lección ya precreada, te la individualiza a cada estudiante. En estos momentos no existe algo tan automatizado, pero tú con los que hemos mencionado anteriormente, o Copilot, ChatGPT, etcétera, puedes poner una lección y luego puedes decir, individualízame o cámbiame esta lección para y pone las características del estudiante en concreto que tú quieres y te hace los cambios a esa lección para individualizarlo a este estudiante. Normalmente, como ha dicho Mario, no hay nada tan automatizado, pero nosotros pensamos que llegará pronto, que un sistema así de personalización e individualización llegará muy, muy pronto y es algo muy necesario, pero lo puedes hacer de manera individual. Cada estudiante, a lo mejor es mucho trabajo hacer, si tienes 25, 26 estudiantes, uno por uno, pero sí que puedes crear grupos, pues lo que sea un poco para la lección del enrichment, para esos estudiantes más avanzados, lección para apoyo a esos estudiantes que a lo mejor necesitan un poco extra y la lección normal. Entonces sí que se puede crear, metes directamente tu lección en cualquier chatbot de inteligencia artificial generativa y le pides, pues, házmelo un poco más difícil, métele un poco más de enrichment para desarrollar esta habilidad. Pues mira, vamos a trabajar en la oratoria en este enrichment. Pues mira, desarrollame o modifícame esta lección que te estoy dando para desarrollar la oratoria, para mejorar el pensamiento crítico, para mejorar el pensamiento creativo, pensamiento artístico, es decir, todo este tipo de elementos que se le puede pedir. Otra funcionalidad que nosotros recomendamos muchísimo, sobre todo es para estudiantes con necesidades específicas de aprendizaje, en el que tenemos algún estudiante TEA, algún estudiante con algún tipo de dislexia, disgrafía, cualquier tipo de estas necesidades educativas específicas, pues se puede pedir perfectísimamente al chatbot, a inteligencia artificial generativa,
que te adapte una lección que tú le das, lo metes en chatbot, para un estudiante TEA, por ejemplo, para un estudiante con cualquier tipo de impedimento, pues puede ser visual, por ejemplo. Muy bien, ahí respondimos la pregunta. Seguimos con las preguntas, que hay una pregunta súper interesante de Dunierkis Páez Perdomo. Dice así, mi pregunta está en función de identificar las brechas que puede generar la implementación de la IA en el aula, tanto para docentes como para estudiantes, sobre todo en aquellos sectores de la sociedad más desfavorecidos. Interesante punto el de las brechas, porque esto, si bien nos va a traer muchas oportunidades, ¿qué pasa con quienes no tienen acceso a esta tecnología aún? Es la parte triste de la moneda, ¿verdad? Y el problema es que cuanta más tecnología surge, esa brecha se hace más grande. Entonces, no hay una respuesta fácil, la verdad, para esto, porque simplemente los estudiantes que no tengan acceso a Internet no van a tener la oportunidad de utilizar inteligencia artificial generativa. Entonces, no, la verdad es que es una pregunta y no tiene respuesta, y yo creo que no la va a tener durante mucho tiempo. Simplemente es tener mucho cuidado con si tienes estudiantes que no tienen acceso a Internet o a este tipo de tecnologías, pues no incluirla. No incluirla tanto en tus lecciones o en tu día a día, porque no van a tener las mismas oportunidades de ser exitosos que el resto de estudiantes. Yo creo que, como ha dicho Mario, no es una pregunta que podamos dar respuesta, pero sí que tiene que estar en el ambiente. Es decir, es una pregunta que sí nos tenemos que hacer. Tenemos que cuestionar por qué todavía hay puntos en ciertos lugares de España, sin ir más lejos, Chile supongo que también, en el que no tiene acceso a Internet. O sea, ¿cómo podemos cerrar esta brecha? Sí, no tiene respuesta, pero también no podemos ignorar este tipo de necesidades y a lo mejor habría que hacer un esfuerzo extra, tanto por parte nuestra como por parte de las instituciones de gobernanzas, gobiernos, para cerrar esta brecha digital. Y como ha dicho Mario, esta brecha digital desemboca en una brecha de habilidades y desemboca en no dar las mismas oportunidades a todos los estudiantes, cosa que es completamente malo, muy malo, fatal. Entonces, teniendo esto en cuenta, pues como ha dicho Mario, hay que tener esta pregunta en el aire y ver cómo lo podemos resolver, aunque es algo muy, muy complicado. Y también tener en cuenta que de aquí esta brecha se va a hacer muchísimo más grande. Es decir, hemos pasado de la evolución y revolución tecnológica a ser algo progresivo, a ser algo completamente exponencial, en el que cada día pues muchas tecnologías sigue avanzando y esa brecha sigue siendo muy grande. Entonces tenemos que hacer estas preguntas y ver quién tiene la responsabilidad de cerrar esta brecha digital y, por ende, esta brecha de habilidades. Sin duda tenemos ahí un gran desafío como sociedad de poder dar acceso a todos y todas, especialmente estudiantes, primera infancia, que puedan acceder a estas oportunidades y ventajas. También los profesores, que muchas veces profesores rurales no tienen acceso y ven este mundo tan, tan lejano. También tenemos profesores en esta red que viven esa situación, lo sabemos porque trabajamos con ellos online, día a día le damos fuerza para seguir insistentemente tercos en ese camino, accediendo de la manera que sea, incluso a veces informaciones con un teléfono, con un iPad, de la forma que sea, hay que lograrlo. Así que dejamos ahí esa reflexión también a quienes tienen el poder de poder ayudar en ese acceso. Hay muchas preguntas, voy a discriminar una última para que podamos ya ir cerrando y voy a mencionar sí a los profesores que se dieron el tiempo de participar en esta conversación. María Elena Maidana nos manda una pregunta y un saludo. Dice, ¿de qué manera se supone que como profesionales nos apropiamos de tales temas educativos? ¿Podemos hacerlo de forma intuitiva? ¿Alguien me puede dar garantías de que el uso y el manejo de tanta información realmente va a resguardar mi privacidad? ¿Qué pasa con la inteligencia artificial en educación vinculando estos temas? Gran pregunta, la privacidad. Y ahora es la pregunta, ¿no? Cuando hablamos de inteligencia artificial es bueno, inteligencia artificial no, realmente en el mundo en el que vivimos, en el que no voy a mencionar ningún tipo de empresa tecnológica, pero muchos han pasado de mantenerse a costa de anuncios a mantenerse a costa de información. Y la información ahora es de los elementos que mejor se pagan y en el que reside muchísimo del negocio de todo lo que consumimos en nuestro día a día. Entonces, esto obviamente también impacta al mundo de la educación y más con más motivo en este mundo en el que nos desarrollamos, porque estamos tratando con menores de edad, en el que la privacidad debería
ser incluso más, más importante que el de un adulto. Entonces, siguiendo un poco este hilo, tenemos que tener muy en cuenta qué utilizamos y cómo lo utilizamos. Hay ya muchísimas herramientas de inteligencia artificial generativa que te garantizan que los datos que tú estás poniendo o la conversación que estás teniendo con esta inteligencia artificial generativa no está siendo utilizada para entrenar a esta misma inteligencia artificial generativa. Entonces, yo creo que nuestra recomendación es buscar estos modelos LLM que ya te garanticen que la información que tú estás poniendo en este chat no está siendo utilizada para entrenarlo, ni está siendo utilizada para comerciar con ella. No voy a mencionar ninguna marca ni ningún tipo de empresa, pero las hay que ya te garantizan que todo lo que utilices, tanto con estudiantes como con profesores, no está siendo utilizada o está saliendo fuera de tu organización. Por mencionar una, ya que, bueno, sin discriminar a otras, pero bueno, Copilot de Microsoft te garantiza que la información que estás utilizando dentro del chatbot de Copilot no va a salir de tu organización educativa ni se va a utilizar para entrenar ningún modelo de OpenAI o de Microsoft. Entonces, siempre buscar huir de esa caja negra tan comentada, que bueno, estamos cerrando la conversación, pero podremos estar aquí horas hablando de la caja negra de la inteligencia artificial. Pero bueno, lanzo esta pelota para que la recoja quien quiera seguir investigando el tema de en la caja negra de inteligencia artificial, para que seáis investigando un poco el tema. Pero bueno, buscar siempre estos modelos en las que respeta esta privacidad. Tomamos la pelota, la caja negra, la caja negra de inteligencia artificial. Cuéntanos, Albert. Sí. Mario, perdón. Mi recomendación es que básicamente siempre que queráis introducir algún tipo de plataforma o de chatbot o lo que sea, vayáis a la política de privacidad que tienen. O sea, es súper fácil de ver. Es decir, todas están obligadas por ley a explicar su política de privacidad y de identidad. Es decir, qué hacen con los datos que tú introduces, que luego también tus estudiantes lo pueden utilizar porque algunos tienen un requerimiento de edad. Es decir, está todo explicado. Entonces, antes de empezar a utilizar inteligencia artificial con tus estudiantes o incluso tú mismo, vete a las políticas de privacidad y ahí te va a explicar absolutamente todo en sentido con esto. No, hay algunas, como dice Alberto, que sí respetan mucho tu privacidad y no se usan los datos para ningún tipo de entrenamiento de LLMs ni nada por el estilo, pero obviamente todo lo que aunque te dicen que es así y yo me lo creo, pero también tenemos que tener en cuenta que todo lo que ponemos en internet, a no ser que sea un ambiente completamente cerrado dentro de tu tenant, siempre tenemos el riesgo de que esos datos vayan a algún lado. Entonces, tener mucho cuidado con este tipo de plataformas, con este tipo de cosas y mirar siempre, como ha explicado Copilot, que sea un ambiente cerrado dentro de tu tenant. De tu tenant, que no salga de tu tenant y que nadie lo utilice, simplemente tu organización puede tener acceso a esos datos. Es súper importante. Genial. Y ya dando cierre a esta conversación, queremos agradecer en nombre de Fundación Caserta y Filantropía Cortés Solari haber tenido en estas conversaciones para la educación del siglo XXI a los eTwins, quienes están haciendo una labor tan importante que es promover temáticas de vanguardia en educación y que hoy están aquí altruistamente compartiendo estos conocimientos con la red de egresados Profes en Red, especialmente con los que actualmente se forman en nuestra 8ª versión. Sin duda esta conversación da para mucho. Este es un tema que recién se está abriendo la discusión social, especialmente en el mundo educativo. Ahí hay temas que también ir solidificando, el tema ético, el tema de la privacidad, pero aquí la oportunidad y las ventajas también están abiertas a poder desafiarnos hacia a este nuevo rol del siglo XXI que sin duda ustedes y Twins están cumpliendo en diferentes partes de nuestro planeta. Les agradezco, les reitero esta oportunidad de seguir conversando y nos vemos nuevamente en un próximo capítulo de Conversaciones para la Educación del siglo XXI de Fundación Caserta.